Bueno, muy buenas noches, estudiantes, ¿cómo están? Yo aquí extrañándolos ya bastante, ha sido complicado todo ese tema con el virus, etcétera, la cancelación de clases, pero bueno, creo que es por el bien de todos que estemos utilizando estas estrategias alternativas para impartir las clases de las diferentes semanas. A partir de la semana entrante, la clase va a ser a través de Microsoft Teams. Sin embargo, tenía pendiente subir este video con la explicación de la clase de la semana pasada, que específicamente se trataba de los temas 11 y 12, la estrategia de los negocios internacionales y la selección y evaluación de países. Posteriormente voy a estar grabando otro video con explicación de los temas 13 y 14, que son los que tenemos para esta semana. Con respecto al tema de la estrategia de negocios internacionales, el tema 11, como ustedes ya vieron en la presentación, lo más importante acá es definir industria, primero que todo. Y la industria no es más que la interacción de cinco fuerzas, que ya muy bien Porter las había determinado, como nuevos productos entrantes, los proveedores, sustitutos, clientes y la rivalidad que exista dentro de la industria en particular. Cuando hablamos de nuevos entrantes, se trata de qué tan atractiva es una industria en particular, un país en particular, para atraer nuevos participantes en los modelos de negocios. En este caso, Costa Rica, ¿qué está haciendo para atraer nuevos participantes o para generar a nivel interno nuevos participantes? Con respecto a proveedores, qué poder de negociación tienen estos proveedores a nivel interno y qué capacidad tienen tanto para responderle a la industria como un todo, a las empresas, como para hacerle presión. Con respecto a los productos sustitutos, pensemos por ejemplo en la industria del café, un producto sustituto sería el té, por ejemplo, o para algunos incluso cualquier otra bebida energética, ¿verdad? ¿Qué tan disponibles están estos sustitutos? Con respecto a los clientes, es la capacidad de esos clientes para generar presión o para generar un volumen importante de ventas. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos un modelo bastante competitivo con respecto a los clientes, tenemos mucho poder de compra, mucho poder de decisión, no así, por ejemplo, en países de régimen socialista, como hemos visto alrededor del curso, ¿verdad? Donde la gente básicamente tiene que comprar lo que esté disponible. Ahora, este modelo industrial del que estamos hablando puede modificarse, puede cambiarse. ¿Por qué? Por fuerzas adicionales a las cinco internas que acabamos de hablar. Por ejemplo, el movimiento de la competencia, competencia que sale y entra, políticas gubernamentales, que ya vimos que el gobierno puede incentivar o poner barreras al comercio, cambios en las preferencias de los clientes, ¿verdad? Que eso es muy común hoy en día, y las innovaciones tecnológicas. Con respecto al tema del cambio de las preferencias de los clientes, lo estamos viendo, por ejemplo, con las bolsas de valores. Vemos, por ejemplo, como ahora algunos commodities incrementan de valor, activos de protección y acciones de compañías históricas se han venido al piso, puesto que la gente prefiere moverse hacia un modelo de mayor seguridad. Así también en el consumo masivo, la gente va a preferir muchísimo el consumo de bienes de primera necesidad a bienes de lujo, más en este momento de crisis y posible desabastecimiento, mucho provocado por nosotros mismos, pero que se vaticina, ¿verdad? Este, Más adelante en la presentación les hablo un poquito sobre el paradigma de la organización industrial, que básicamente es aquel que asume que los mercados están caracterizados por una competencia perfecta. ¿Qué es una competencia perfecta? Donde ni consumidores solos ni empresas solas son capaces de determinar un precio en particular. Cosa que no es cierto. Por ejemplo, en el petróleo no es una competencia perfecta, sino más bien un monopolio. Y las telecomunicaciones son un oligopolio. Tenemos tres empresas que dictaminan cuál es el precio que se tiene que pagar. Antes era monopolístico. Sin embargo, un modelo de competencia perfecta es la interacción de fuerzas entre compradores y vendedores los que determinan cuál es el precio de cada uno de los activos, ¿verdad? Viene también un poquito sobre el poder de los gerentes innovadores, ¿verdad? Que básicamente son esos gerentes brillantes que en ese modelo de competencia perfecta, donde ellos por sí solos no son capaces de determinar el precio del activo que venden, por eso que tienen un mercado de frente también muy poderoso, los clientes, tienen que determinar algún tipo distintivo en la estrategia para que la gente decida comprar en la empresa y no en la competencia. Esa estrategia básicamente se puede resumir en dos posibilidades: valor y estrategia misma, estrategia de negocio. Pero voy a enfocarme un poquito en el valor. Ustedes vieron un video sobre la quimera del valor, ¿verdad?
bien interesante sobre este profesor de marketing español, donde él hablaba que el valor, si bien es algo bastante subjetivo, si se comunica de manera correcta, casi que cualquier cosa es un generador de valor. Ahora, a nivel administrativo gerencial se determinan dos modelos en particular para generar valor. Tenemos el modelo de liderazgo en costos, donde tenemos, por ejemplo, a Palí, donde la gente ve valor en que el supermercado tenga precios bajos. Y también tenemos, por ejemplo, el modelo de estrategia de diferenciación. Y encontramos aquí cualquier marca premium, donde la gente no le interesa tanto el costo, sino un tema de estatus y calidad. Y pongo calidad entre comillas, porque tanto el valor es subjetivo como la calidad también es subjetivo. Aquí en la clase hubiéramos entrado en un debate donde les pregunto que qué es calidad para ustedes. A resumidas cuentas, calidad es tan subjetivo que la respuesta final va a ser que se cumplan las características que ustedes desean del bien. Por ejemplo, ¿qué es calidad en un artículo de Sabe Más? En Arroz Sabe Más. Bueno, creo que nadie está esperando un desempeño premium en un Arroz Sabe Más, sino que lo que se espera es que por el precio pagado se obtenga el desempeño justo, que es que el arroz no esté malo, que el porcentaje de grano entero sea mayoritario, si bien no mayor a eso, la gente no está esperando empaque, no está esperando nutrientes adicionales, etcétera. Entonces, ven cómo la calidad realmente es tan subjetiva como el valor. Lo importante es identificar qué es valor y qué es calidad para nuestro público meta, tanto nacional como internacional. Porque, por ejemplo, lo que les comentaba en alguna clase sobre productos alimenticios Diana, ¿verdad? Para el salvadoreño la calidad de Diana está basada en el precio, para el costarricense no. Entonces, por más de que el precio fuera económico, el costarricense valoraba mucho el desempeño del producto, valoraba su empaque, etcétera, y eso los hizo tener grandes problemas a nivel interno. ¿Ok? Ahora, en la cadena de valor, tanto para diferenciación como para precios, hay diferentes participantes que le van añadiendo un poquito. Producción le añade su parte, finanzas le añade su parte, marketing le añade su parte. Esas actividades se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias son básicamente todo el diseño, fabricación, venta y entrega de producto. Las secundarias son las actividades de apoyo, como recursos humanos, finanzas, etcétera, ¿verdad? No es que porque sean actividades de apoyo son menos importantes. Básicamente se trata de que si bien no participan directamente en la ejecución de la producción, se necesita que exista gente apoyando el flujo de efectivo, en gestionando personas, etcétera, para lograr que el producto terminado llegue a manos del cliente y evidentemente generando valor en su etapa. ¿Cómo puede generar valor recursos humanos? Bueno, seleccionando personas de manera ideal, poniendo a cada persona en el puesto que se requiere, es decir, haciendo un empate persona-puesto, procurando que no haya desmotivación a nivel interno, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nivel financiero, por supuesto, con una gestión correcta del flujo de efectivo, cuidando de inversiones, cuidando márgenes de rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Más adelante venía un poquito sobre la administración de la cadena de valor, en donde les comentaba que existían básicamente dos metodologías de administrar la cadena de valor. Una es concentrada y la otra es dispersa. La concentrada es muy pre-globalización, en la que básicamente una compañía en un país en particular aglomera todas las actividades que les acabo de hablar, primarias y secundarias. Y la dispersa es más bien el modelo más común en la época globalizada en la que estamos, que es que diferentes etapas del proceso productivo se dan en diferentes locaciones. De hecho, en las diapositivas por ahí les había puesto un ejemplo de Apple que voy a leer textualmente. Dice, más de 200 empresas están implicadas directamente en la fabricación del iPhone. Si queremos que se monte el iPhone en Estados Unidos, ¿sí? Y todos sus componentes ahí, ¿verdad? Todos sus componentes también se fabrican en Estados Unidos, el precio subiría hasta $100. Esto se debe a que no solamente se debería pagar más fábricas, sino que algunos materiales para fabricar esos componentes simplemente no se encuentran en Estados Unidos. Sí o sí habría que traerlos de países asiáticos como China, etcétera, minerales básicos para los chips, etcétera. Sin contar de dónde llegan los minerales ni los países donde se vende el iPhone o por los que circula para llegar a las tiendas, nos encontramos con 27 países diferentes en el proceso de fabricación. Imagínense ustedes, ¿verdad?
lo disperso que es ese proceso productivo. Sin embargo, vean la dualidad del asunto. 2008 tuvimos una crisis financiera que demostró que la globalización tiene fallas, ¿verdad? Pero fallas que estamos dispuestos a asumir por todas las ventajas que hemos visto en el curso. Y fallas que en ese momento fueron financieras. En este momento, la crisis en la que estamos y que de hecho no nos permite estar viéndonos de frente, son fallas a nivel sanitario, pero también culpa de la globalización. Imagínense una empresa como Apple, ¿verdad? Dependiendo de 26 adicionales países a Estados Unidos para su proceso productivo, lo afectada que se está viendo. De hecho, para muestra un botón, métanse a ver las acciones de Apple en los últimos 15 días. Son muy pocas las empresas que no se están viendo afectadas. Todos los índices internacionales están cayendo para prácticamente todas las industrias, incluso materias primas y commodities. Entonces, eso es una de las críticas principales de esa globalización. Existen presiones para integraciones globales, que es básicamente este modelo disperso de cadena de valor, donde básicamente el proceso, se dice que el proceso de combinar partes diferenciadas en un todo estandarizado se debe dar para maximizar la eficiencia. Pero también existen presiones para sensibilizar de manera local la producción, es decir, traer todo a una sola localización, que se basa básicamente en separar un todo, ¿verdad? Para estandarizarlo en partes diferenciadas. La premisa básica es que esto iba a lograr o va a lograr eficacia, no necesariamente eficiencia. Que es, lo vamos a poder hacer, pero no necesariamente de la forma ni más barata ni más rápida. Simplemente lo vamos a poder hacer. ¿Okay? Ustedes pueden leer directamente algunas de las presiones que les había puesto ahí para la integración global, básicamente la globalización de los mercados, tecnología, productos globales que se han vuelto cada vez más populares, efectos de ubicación, economías a escala, el apoyo a organismos internacionales como la OMC, la disminución de costos, etcétera. Y con respecto al otro, el otro ala, que es la sensibilización local, básicamente se dice que hay una predisposición cultural, legado histórico, protección al nacionalismo, crisis de la globalización, como ya se los he venido diciendo, políticas internas a nivel local, fiscal, monetaria. Hablemos de una China popular, por ejemplo, que ingresar a China popular y vender es complicadísimo, pero ellos sí salen a todos lados a vender, ¿verdad? En Costa Rica la entrada y salida es relativamente sencillo. Tenemos, bueno, dependiendo para dónde vayamos, pero al menos aquí en el Istmo y hacia Europa es relativamente sencillo. Este, mm, Más adelante les hablo un poquito sobre las diferencias entre las empresas multinacionales, ¿verdad? Que las clasificamos en internacionales, multinacionales, globales y transnacionales. Es muy importante entender las diferencias entre estas cuatro maneras de dividir las compañías que interactúan con el exterior. Las internacionales básicamente aprovechan las competencias claves y las innovaciones del país de origen, ¿sí? En las posiciones competitivas alcanzadas en el extranjero. Es, me voy hacia afuera, pero llevándome todo el aprendizaje que tuve en mi país de origen, ¿verdad? Es como, me voy para allá, pero sigo siendo tico. La multinacional básicamente diferencia productos para que respondan a las diferencias nacionales en las preferencias del consumidor internacionales. Me voy, pero voy a ir a entender y a este, este, fundirme con el nuevo país, entender las características de ese nuevo negocio y si tengo que cambiar mi filosofía para operar allá, lo hago para operar allá. Por ejemplo, Campero, ¿verdad? Que tuvo que venirse para acá, se dio cuenta que su modelo de negocios guatemalteco que no funcionaba y se entendió que el tico prefiere ir, comprar e irse el pollo frito, ¿verdad? O al menos ese que ellos venden, y creó pollos granjeros. Las globales, que son básicamente su objetivo, son en necesidades o deseos que respaldan la venta de productos estandarizados en todo el mundo. Hace mucho hincapié en volumen. En esto son expertos de nuevo los chinos, ¿verdad? La empresa global le produce lo mismo a todo el mundo sin mucha diferencia. ¿Ok? Y las transnacionales básicamente lo que hacen es manejar de manera sinérgica esas diferencias locales y la estandarización internacional. Es aprendizaje a nivel interno, aprendizaje a nivel externo y fundir eso en una sola estrategia. ¿Ok? Este, mm, Vamos a ver qué otros temas teníamos por ahí. Eh, Básicamente hablaba de qué tipos de estrategias podrían seguir las empresas en el futuro. Sin embargo,
Dada esta crisis, el futuro es bastante incierto. Muchos expertos ya dicen que va a haber un retroceso en globalización, puesto que la gente se dio cuenta que un microorganismo que surgió de un simple estornudo fue capaz de botar el dominó global a escalas no vistas desde hace muchísimo tiempo, porque si bien la crisis no ha llegado a ser lo mismo que en el 2008 a nivel económico, los impactos individuales, es decir, día por día que están ocasionando, sí están siendo mucho más fuertes de los que ocurrieron en el 2008. Les pongo un caso, por ejemplo, el índice de Standard Poor's perdió esta semana la mitad del valor que perdió durante toda la crisis del 2008. Entonces, vean que en una semana perdió la mitad de lo que se perdió en todo un año, hace 12 años, ¿verdad? Eh, Eso con respecto al tema de la estrategia internacional. Después veníamos el tema de la selección y evaluación de países, que básicamente este tema habla un poquito de cómo seleccionar y evaluar los países a los cuales vamos a ir a operar, de la forma que vayamos a operar, ¿verdad? Pero cómo seleccionar dónde sí y dónde no, ¿verdad? Entonces decía por ahí que cuando tomamos decisiones de selección de países, las empresas tenemos que considerar dónde ubicar las ventas, la producción, los servicios administrativos, auxiliares, qué consecuencias seguir para entrar en los diferentes países, o qué secuencias, perdón, y qué porción de los recursos y esfuerzos asignar a cada país. Por ejemplo, en Costa Rica podríamos tener la parte intelectual, que tenemos una ventaja competitiva importante a nivel académico, pero la mano de obra de creación quizás no la pondríamos acá, sino quizás en El Salvador, donde la mano de obra es mucho más económica y las cargas sociales son más económicas que acá. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? O quizás la parte tecnológica hay que migrarla hacia países asiáticos donde tiene ventaja competitiva, o si estamos hablando de algo que es necesario, una extensión de tierra importante, podemos migrar hacia países también de gran tamaño para eso. ¿Ok? Se trata de cómo armar esa matriz de evaluación e incluso dónde está mi cliente potencial, en qué país tengo cliente potencial, desde qué país me es más fácil transportarme, que fue algo que no analizó el Reino Unido ahorita que se salió el Brexit, ¿verdad? Que ellos eran el hub más importante de Europa, este, de entrada de los diferentes países que le importaban a la zona euro, ¿verdad? Ahora ya no es viable, puesto que salir de Inglaterra dentro de un tiempo, todavía no, pero dentro de un tiempo, va a implicar igual traspasar fronteras internacionales. Se perdió esa ventaja competitiva. ¿Ok? Este, mm, ¿Qué información es importante en la primera etapa del proceso de selección de países que llamamos en las diapositivas, en el estudio que les pasé, exploración, ¿verdad? Que es toda esta investigación. Número uno, ¿qué oportunidades hay? ¿Qué oportunidades tenemos? Expansión de ventas, qué obsolencias y dirección de productos, precios, elasticidad de ingresos, sustituciones, desigualdad de ingresos a nivel poblacional, factores culturales que me afectan a mí de manera positiva o negativa. ¿Será que, por ejemplo, Taco Bell no analizó esto cuando intentó ingresar a México y se dio cuenta que el mexicano es súper nacionalista con el producto que consumen, ¿verdad? Y tuvieron que salir huyendo de ahí. ¿Qué bloques comerciales existen en ese país? Por ejemplo, ingresar a México y tener una producción allá como casa madre sería súper benéfico con un pacto comercial internacional como el que ya revisamos que se firmó entre Canadá, México y Estados Unidos. Entonces ingresar a Nicaragua no lo sería tanto, puesto que Nicaragua tiene pactos con CA4 y quizás el bloque comercial es económicamente débil en comparación, no sé, etcétera. Y otras consideraciones que son de corte presupuestal en esta etapa de exploración, ¿verdad? Mano de obra, infraestructura, facilidad de transporte, comunicaciones, qué incentivos del gobierno, etcétera. ¿Qué información es la importante en esta etapa exploratoria? Bueno, básicamente yo les hablaba ahí de tres tipos de riesgos. Riesgo político, riesgo cambiario y riesgo competitivo. A nivel costarricense, por ejemplo, estos tres riesgos son relativamente bajos. No tenemos un riesgo político fuerte si nos comparamos con los vecinos. Nuestro tipo de cambio es relativamente estable. Claro, mucho es culpa de una presión gubernamental que va a acabar en el mediano plazo. Acuérdense de mí. Y riesgo competitivo, básicamente aquí tenemos reglas de competencia bastante rígidas. Para muestra un botón que no le permitieron a Walmart comprar GESA, ¿verdad? Eh, otros aspectos importantes a evaluar en esta etapa de exploración son las distancias que tenemos con respecto a país origen, país destino.
Nosotros costarricenses, por ejemplo, ¿qué distancia cultural tenemos con México? Quizás es mucho más baja que si decidimos irnos para China o para Japón, ¿verdad? Donde la distancia cultural, perdón mis perros que están ahí haciendo bulla, donde la distancia cultural es mucho más amplia. Distancia administrativa, gobierno, estatus de la industria, capital disponible, restricciones al comercio, todo eso desde el punto de vista comparativo. Distancia geográfica y también distancia económica, ¿verdad? Después viene otra etapa después de la exploración, que es la recopilación, análisis de datos, ¿verdad? Y aquí tenemos que tener en cuenta que existen problemas con los datos. Los datos como tal son recolectados por humanos y muchas veces están llenos de sesgos. ¿Sesgos de qué tipo? La información puede ser inexacta, puede que no sea compatible la información aquí y allá. Tenemos recursos limitados para obtener estos datos. La información puede ser engañosa. Dependiendo de las actividades, algunas actividades del mercado pueden ser no legalmente reportadas, por ejemplo, narcotráfico, o lo que nos reportaron aquí a Costa Rica, por ejemplo, hoy casualmente en la OCDE, que fue que tenemos que reducir nuestro nivel de corrupción interna y sobornos para poder quemar esa etapa con ellos y estar más cerca de ingresar a esta organización. O que básicamente el proceso de investigación, la metodología utilizada fue muy pobre, ¿verdad? ¿Dónde podemos obtener datos como empresa? Bueno, pues tenemos fuentes externas, podemos directamente acudir a agencias gubernamentales, cámaras de industrias, índices internacionales que más o menos nos van dando datos para tomar decisiones. Y otras son a nivel interna. Ya, por ejemplo, ya uno a nivel empresarial, si decide abrir una sede en otro país, seguramente es porque ya tuvo algún tipo de interacción con ese país y algo de información ya debemos tener. Eh, con respecto al cómo comparar, ya tenemos toda esta información, entonces básicamente yo les estaba dando dos herramientas. Tenemos las retículas y las matrices. Retículas donde básicamente lo que tenemos es una presentación de condiciones que son aceptables o inaceptables. Por ejemplo, que el tipo de cambio sea estable, para mí es una condición excluyente. Si no lo es, me voy de ahí, no lo tomo en cuenta. Y las matrices, que básicamente lo que hace es agarrar una serie de indicadores y darles un porcentaje a cada indicador y aquel país que tenga el porcentaje sumativo de todas las variables más alto sería el país donde yo decida entrar. ¿Ok? Les pongo algunos ejemplos que tenía por ahí, tanto de retículas como de matrices. Están en las diapositivas si no me equivoco, ya te digo, ya les digo, la 30, la 31 y la 32, por ahí están, y la 33. ¿Ok? Eh, Vamos a ver, hablamos más adelante también sobre reinversión, sobre cosecha, que básicamente son las etapas ya cuando ya tomamos la decisión de entrar y tenemos un tiempo, podemos decidir reinvertir, que es meter más capital y tener mayor presencia en ese país, como está haciendo BK aquí ahorita, ¿verdad? Que reingresó hace un tiempo y están poco a poco reinvirtiendo más y más y más para expandir el mercado. O tenemos la cosecha, que es, no me funciona estar en ese país, voy a cosechar lo que ya logré y me voy. Y les pongo el caso, por ejemplo, de Wendy's en Costa Rica que decidió cerrar operaciones. Eso fue, muchachos, a grosso modo y a gran resumen, los temas de la clase, de los temas 11 y 12. Voy a hacer exactamente lo mismo con los temas de esta semana, 13 y 14, un video posterior con el fin también de que tengan material adicional para los exámenes, ¿verdad? Bueno, para el examen final y para el quiz, que eso está presente y no lo hemos quitado del calendario. En cualquier momento, cualquier semana vamos a hacerlo. De hecho, les recomiendo ampliamente que para la semana entrante todos estén presentes. Vamos a hacer una clase por Microsoft Teams. Entonces, por favor, estén presentes porque si decido hacer el quiz en esa semana va a ser en tiempo real y tiene un valor bastante alto. Entonces, por favor, todos presentes y nos vemos. Cualquier duda, recuerden que estoy a la orden. Hasta luego.